Tenemos tres matrices y me dicen que de esa ecuación matricial despeje la matriz X. O sea, vamos a darle un nombre a esta clase para que sepamos que estamos trabajando con consultas y dudas. Hoy día, si no me equivoco, es 24. Dadas las matrices A, B y C, me dicen determinar la matriz X. Perfecto. ¿Qué debo hacer? Lo primero, despejar de esa ecuación, despejar correctamente la matriz X. Porque si despejamos mal, ya cometemos y partimos con un error desde el inicio. Entonces, ¿qué tengo? Copiamos. C por X igual a 2 por C más B por A transpuesta por X. Como en toda ecuación, no solamente matricial, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, primero, colocar todos los términos que tienen X en el primer miembro y los que no tienen X en el segundo miembro. Y sabemos que para pasar una matriz de un miembro a otro miembro cambia de signo. Entonces yo tengo acá que esto va a ser C por X menos B por A transpuesta por X igual a 2C. De esa manera todos los términos que tienen X están en el primer miembro. ¿Qué debo hacer ahora? Aplicar correctamente el álgebra matricial. Y a veces los errores comunes surgen de la siguiente manera. Dicen, bueno, quiero despejar X, ¿qué hago? De esos dos términos que tiene X, dicen así y no copien esto. Factorizo X y X que multiplica a C menos B por A transpuesta. Y colocan eso al hacer esa operación. ¿Qué están cometiendo? Dos errores graves. O sea, en primer lugar, eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo aplico las propiedades del álgebra matricial, el producto de matrices es distributivo con relación a la suma y la resta. Y va a ser X por C menos X por B por A transpuesta, respetando el orden. X por B por A transpuesta. Entonces, nosotros vemos que X por C, que acabamos de obtener, no es igual a C por X. ¿Por qué? Porque el producto de matrices no es conmutativo. Y lo mismo, X por B por A transpuesta que acabamos de tener, no es igual a B por A transpuesta por X. Entonces, si estamos viendo que hay dos errores graves que estamos cometiendo solo en el desarrollo, esto ya estaría mal de partida. O sea, no podemos hacer eso. Y estamos justificando el por qué no podemos. Entonces, debemos aplicar el álgebra matricial correctamente para despejar correctamente X. Entonces, si yo no puedo hacer esto que decimos acá, fíjense qué es lo que voy a hacer. Voy a colocar justamente C menos B por A transpuesta, que multiplica a X. Y en este caso está correctamente, ¿por qué? Porque si yo aplico la distributiva del producto con relación a la resta, ¿qué me va a dar? C por X, que es igual a esta matriz, menos B por A transpuesta por X, que es igual a esta matriz. O sea que esto está aplicado correctamente de acuerdo al álgebra matricial. Y esto de aquí no está correcto. Y esto va a ser igual a 12. Entonces, primer cuidado que debemos tener, cómo agrupamos correctamente la matriz X, aplicando las propiedades adecuadas que tenemos. Perfecto. Seguimos.
Ya sabemos que esto no puedo hacer, voy a borrarlo. Eso no podemos hacer y está justificado el porqué. ¿Qué hacemos ahora? Yo quiero despejar X. Y para despejar X no voy a decir que X va a ser igual a 2C sobre esta matriz. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Por qué? Porque en matrices no tenemos división. Entonces, ¿cómo despejo de una ecuación matricial una matriz? Utilizando lo que hemos visto, que es la inversa de una matriz. Entonces, yo tengo acá este producto, C por B por A transpuesta por X. Y si nosotros tomamos la inversa de esta matriz y la colocamos delante, en otras palabras, la premultiplicamos, ¿qué me daría? Fíjense, coloco C menos B por A transpuesta, inversa, y multiplico por esta matriz, C menos B por A transpuesta. Y todo esto por X. Entonces, si ustedes se fijan, he multiplicado una matriz por su inversa, pero en este caso lo correcto sería decir he premultiplicado porque he colocado delante. Pues no tiene sentido colocarlo atrás si va a estar después de X. Acá el efecto es de que esta inversa multiplicada por esta matriz, ¿qué me va a dar? Me va a dar la identidad. Cualquier matriz multiplicada por su inversa me da la identidad. Y la identidad multiplicada por X actúa como el elemento neutro, me va a dar X. Entonces, de esa manera estoy despejando X correctamente. Pero nosotros, para llegar a X, ¿qué hemos hecho en el primer miembro? Hemos premultiplicado a esta matriz por esta inversa. ¿Qué debo hacer en el segundo miembro? Exactamente lo mismo. ¿Y qué significa exactamente lo mismo? Que a esta matriz le debo premultiplicar por esta inversa. Entonces colocamos en el segundo miembro la inversa C menos B por A transpuesta multiplicada por 2C. O sea, voy a colocar en negro esto para que quede bien claro lo que hemos hecho. Y ahora sí, ¿qué tenemos nosotros? Que X va a ser igual al producto de esta matriz inversa multiplicada por 12. ¿Y esto está correcto? Sí, está correcto. Hemos aplicado correctamente el álgebra matricial. Por lo tanto, ya puedo calcular cuánto vale X. Y para calcular cuánto vale X, ¿qué voy a tener que calcular? La inversa de esta matriz. Voy a calcular esta matriz y luego hago el producto. Y de esa manera encontramos X. ¿Cómo encontramos la inversa de esa matriz? Ya sabemos, el método de Gauss existe para calcular la inversa de una matriz. Y lo primero que voy a hacer es encontrar cuánto vale esa matriz. Entonces, ¿cuánto vale esa matriz? Lo primero que hacemos es calcular C menos B por A transpuesta. Y una vez que yo tenga esa matriz, voy a encontrar la inversa de esa matriz, que es lo que me interesa. ¿Cómo encontramos esta matriz? C por B por A transpuesta es simplemente copiar y hacer las operaciones por bloques, porque tenemos justamente que calcular por bloque. Entonces voy a copiar esas matrices. La matriz C, ustedes la tienen, es 5 negativo, o sea, menos 5, menos 4, menos 1, 0, menos B, que es esta matriz, 2, 4, menos 2, 0 menos 1, 4, multiplicada por A transpuesta. Si la matriz A es de 2 por 3, su transpuesta va a ser de 3 por 2. Directamente ya coloco la transpuesta. ¿Y cuál sería? 1 menos 2, 0, la primera columna. 3 menos 3, 3 menos 3, menos 2, la segunda columna. Y tenemos que hacer esas operaciones. Fíjense, la transpuesta ya la he hecho en forma directa. Entonces hacemos operaciones y ¿qué nos da? Tendríamos nosotros, voy a colocar acá abajo, esta matriz, menos 5, menos 4,
menos 1, 0, menos, y aquí me va a dar una matriz de 2 por 2 también. ¿Cuáles son los elementos? Esta fila multiplicada por esta columna. Acompañen y vayan corrigiendo. 2 menos 6 me daría menos 4. Esta fila por esta columna. 3 por 2, 6. Menos 12 me daría menos 6. Menos 6 más 4 me daría menos 2. Entonces tenemos menos 2. Esta fila por esta columna. 0, 2 directamente. El otro es 0. Esta fila por esta columna. 0 me daría 3 positivo y menos 8 nos daría menos 5. ¿Está correcto o hay algún error? Por favor, el que ha verificado, avíseme si está correcto para continuar. Si no hay ninguna indicación de que estuviera incorrecto, continuamos. Tengo que hacer la resta. Menos 5 menos por menos da más, me daría menos 1. Menos 4 menos por menos da más, menos 2. Menos 1 menos 2, menos 3. Y 0 menos menos 5 me daría 5. Ahí tenemos esa matriz, que es justamente C menos B por A transpuesta. Y ya la conocemos, menos 1, menos 2, menos 3 y 5. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular la inversa de esta matriz. Y para calcular esa inversa, ¿qué voy a aplicar? El método de Gauss. ¿Y qué me dice el método de Gauss? Colocamos primero la matriz cuya inversa queremos calcular. En este caso, esta matriz. Menos 1, menos 2, menos 3 y 5. Y justo al lado de ella, la matriz de identidad del mismo orden. Y aplicamos en forma sucesiva operaciones elementales sobre toda esa matriz. ¿Cuál es el objetivo? Llevar esta matriz a la forma escalón reducida. Si la escalón reducida que obtenemos al finalizar el proceso me da la identidad, al lado vamos a tener la inversa de esa matriz. Si al llevar a la escalón reducida me da una fila nula, automáticamente no tiene inversa y ahí termina el problema porque no voy a poder calcular. Entonces vamos a ver, este elemento distinguido tiene que ser 1. Multiplico la primera fila por menos 1, tratando de hacer que ese elemento distinguido sea igual a 1 y no menos 1. ¿Qué nos va a dar? 1, 2, menos 1, 0. Copiamos la otra, menos 3, 5, 0 y 1. Adiciono la segunda con la primera multiplicada por 3. ¿Para qué? Para eliminar este 3, ya que en esa columna distinguida debe ser el único diferente de 0, el elemento distinguido. Hacemos operaciones y ¿qué tenemos? 1, 2, menos 1, 0. Y tendríamos 0, 3 por 2, 6. Y 5 me daría 11. 3 por 2, 6. Y 5 me daría 11. Luego, ¿qué tenemos? 3 menos 3 y 0 menos 3. Y 3 por 0, 0 y aquí. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Seguimos. Ya tengo el elemento distinguido igual a 1, el único diferente de 0 en esa columna. Paso a la segunda fila, este debe ser 1, porque debe ser un elemento distinguido. ¿Qué hago? Multiplico la segunda fila por 1 sobre 11. Y automáticamente ya voy a tener el elemento distinguido que nosotros queremos. Copiamos 1, 2, menos 1, 0. Y nos daría 0, 1 al multiplicar por 1 sobre 11, menos 3 sobre 11,
y 1 sobre 11. Todavía no está en la forma escalón reducida, falta eliminar ese 2. ¿Y cómo elimino ese 2? Adición de la primera con la segunda multiplicada por menos 2. Y haciendo esa operación, ¿qué nos va a dar? 1, 0, que era lo que queríamos. Y al otro lado, ¿qué tenemos? 2 por 3, 6 onceavos, positivo. Y más 1, ¿qué es 1? 11 onceavos. Pero es negativo acá el signo, no es positivo. Cuidado. Entonces vamos a colocar. La segunda tendríamos 6 onceavos, menos por menos da más. La segunda multiplicada por 2, no. Sí, está bien, ¿no? Tenemos 2 por 3, 6, 6 onceavos, positivo. Y tenemos menos 1, que sería 11 onceavos. ¿Y cuánto nos da eso? Menos 5 onceavos. Entonces acá voy a tener menos 5 onceavos. Luego tenemos la segunda multiplicada por menos 2, me daría menos 2 onceavos más 0, menos 2 onceavos. Acá tenemos 0,1, menos 3 onceavos, perdón, menos 3 onceavos y 1 onceavo. Como ya está la matriz en la forma escalón reducida y efectivamente es igual a la identidad, acá ya tengo la inversa. Al otro lado, ¿qué tenemos? Esta matriz que acabamos de encontrar va a ser la inversa que estábamos buscando. Entonces tendríamos C menos B por A transpuesta inversa. Ya tenemos calculada esa matriz. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Te voy a escribir acá que C menos B por A transpuesta inversa es igual. Y fíjense que en lugar de escribir con tantos, todos divididos por 11, ¿por qué no sacamos el 1 onceavo como un factor común de toda esa matriz? 1 onceavo que multiplica A y tendríamos menos 5, menos 2, que es mucho más interesante, menos 3 y 1. Y decimos que la inversa de esa matriz va a ser esta. Esta matriz multiplicada por esta de acá debería darme 0 y ustedes pueden verificar. Perfectamente tendría que darles 0. No voy a verificar, supongamos que está bien. ¿Y ahora qué debo hacer? Debo calcular la matriz X, que va a ser esa inversa multiplicada por 2C. Entonces, ¿qué tenemos? Calculando X, tenemos que X va a ser igual a esa inversa, C menos B por A transpuesta inversa multiplicada por 2C. Entonces, ¿qué tenemos? Que X va a ser igual. En lugar de escribir la inversa, ya hemos dicho, voy a colocar acá 1 sobre 11, factorizando ese factor común de todos los elementos de esa matriz. Colocamos menos 5, menos 2, menos 3 y 1, multiplicada por la matriz 2C. La matriz C no la tengo acá, voy a subir un poco. Y la matriz C la tenemos allá arriba. Voy a copiarla.
Ahí tenemos la matriz C. A mí me interesa calcular 2C, entonces multiplicamos por 2. Me daría menos 10 menos 8, 2 menos 2 y 0. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado simplemente la matriz C por 2, menos 10, menos 8, menos 12. ¿Y qué hacemos ahora? El producto de esas dos matrices. Y vean que justamente eso nos favorece bastante. Dejamos el 1 sobre 11, que es un factor que multiplica toda la matriz que vamos a encontrar, pero es más fácil trabajar ahora con esas dos matrices exponentiales. Esta fila por esta columna nos daría menos por menos da más 54. 54. Esta fila por esta columna, 5 por 8, 40, positivo. Esta fila por esta, 30 menos 2 me daría 28. Y esta fila por esta de acá, 3 por 8, 24. Y ahí tenemos la matriz X perfectamente calculada, de acuerdo a los datos que tenemos. Ya tenemos calculada la matriz X. Preguntas, dudas con relación a ese ejercicio. Ahí tienen ustedes la solución de ese ejercicio y vamos a ver si hacemos algún otro. De esas mismas preguntas que tenemos, tal vez sería interesante, no sé hasta qué punto, tal vez esta de acá, no sé. ¿Cuál les gustaría hacer? La 3, Inge, por favor. Tenemos una matriz que debemos llevar a la forma escalón reducida y encontrar una matriz B tal que B por A sea la escalón reducida. O sea, nosotros hemos visto que para hacer eso hay un proceso largo donde vamos a encontrar matrices elementales, en fin, todo un desarrollo. Pero ya hemos visto después que en lugar de hacer todo ese desarrollo, nosotros podemos aplicar un poco lo que aplica Gauss para encontrar la inversa. Lógicamente, en este caso no estoy encontrando ninguna inversa, simplemente estoy aplicando un proceso para llegar a esa matriz B, que es lo que me interesa. Quiero llegar a encontrar cuánto vale esa matriz B. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a ir explicando qué debemos hacer para llegar a esa matriz B. O sea, repito, nuestro objetivo es encontrar la matriz B. Me dicen que la matriz B es no singular. Cuidado que no van a estar diciendo que esta matriz no tiene inversa porque es rectangular. No estoy hablando de esa matriz. ¿Quién es no singular? Es la matriz B. Y la matriz B es una matriz cuadrada que sí tiene inversa. ¿Por qué? Porque proviene del producto de matrices elementales. ¿Cómo encontramos esa matriz B? Una forma larga, la forma larga sería la siguiente.
si nosotros no conociéramos el proceso simplificado. Tomamos la matriz A. Voy a hacer las dos formas para que ustedes vean y aprecien cómo es bueno aplicar el método simplificado. Tenemos 2 menos 2, 4, menos 3, 2 menos 5. Esa es la matriz A y quiero llevarla a la forma escalón reducido. Para llevar a la forma escalón reducida, este elemento debería ser 1. Entonces multiplico toda la primera fila por 1/2 y con eso conseguimos que sea 1 ese elemento. Acá encontramos una matriz equivalente a la primera, no igual, equivalente, que va a ser 1 menos 1, 2. La segunda fila, menos 3, 2 menos 5. Luego eliminamos este 3. ¿Con qué operación? Adición de la segunda con la primera multiplicada por 3. Si hacemos esa operación, voy a eliminar ese menos 3. ¿Y qué nos va a dar? 1 menos 1, 2. Y haciendo la operación 3 menos 3, 0. Menos 3 más 2 menos 1. 3 por 2, 6. Menos 5 me daría 1. Pero esa matriz todavía no está en la forma escalón reducida. Está en la forma escalonada. Sí, pero no escalón reducida. Entonces, ¿qué me falta? Me falta convertir este elemento en 1. Y para eso multiplico la segunda fila por menos 1. Y eso nos va a dar esta matriz. 1 menos 1, 2. 0, 1, menos 1. Pero todavía no está en la forma escalón reducida. ¿Por qué? Porque en la forma escalón reducida, los únicos elementos diferentes de 0 deberían ser los distinguidos. Y en este caso, si nosotros vemos, este elemento que es el elemento distinguido, no es el único diferente de 0 en esta columna. Entonces, ¿qué me falta para que sea escalón reducida? Eliminar este menos 1. Y adicionando la primera con la segunda multiplicada por 1, ya voy a encontrar finalmente la matriz en la forma escalón reducido. Entonces hacemos esa operación y ¿qué obtenemos? Obtenemos esta matriz 1, 0, 1, 0, 1, menos 1. Esa matriz está en la forma escalón reducida. ¿Y por qué está en la forma escalón reducida? ¿Por qué? Los elementos distinguidos en la escalonada son 1 y en cada columna distinguida es el único diferente de 0. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Ese sería el inciso A. Ya tenemos el inciso A resuelto. Y el inciso B, me dicen encontrar la matriz B tal que B por A sea el escalón reducido. Entonces, para encontrar ese inciso B, decíamos que vamos a hacer el proceso largo. ¿Y el proceso largo qué sería? Cada una de estas operaciones que he aplicado para llegar a la escalón reducida, donde finalmente tenemos nosotros acá la escalón reducida, cada operación elemental da lugar a una matriz elemental. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta operación da lugar a una matriz elemental E1. Esta operación da lugar a una matriz elemental E2. Esta operación, lo mismo, da lugar a una matriz elemental E3. Y esta operación da lugar a una matriz elemental E4. ¿Cómo encuentro estas matrices elementales? Como la matriz A es de 2 por 3, las elementales van a ser de 2 por 2. ¿Por qué? Porque van a premultiplicar a A. Entonces yo analizo, fíjense, con un pequeño análisis de forma, la matriz A es de 2 por 3. La matriz A es de 2 por 3. Si yo voy a premultiplicarla por una matriz elemental, las matrices elementales son cuadradas. ¿Qué tendríamos que tener? Que la matriz elemental, si es cuadrada, va a tener este mismo número de columnas. Y lógicamente, si es cuadrada, va a ser igual al número de filas
y tendríamos una matriz de 2 por 2 para que ese producto se pueda realizar. O sea que las matrices elementales, todas ellas son de orden 2 por 2. La matriz E1, E2, E3 y E4. Ahora, ¿cómo encuentro esas matrices elementales? Nosotros hemos visto que las matrices elementales son correspondientes a la operación elemental realizada. Entonces, si yo tengo que encontrar E1, voy a tener que aplicar la multiplicación de la primera fila multiplicada por un medio de la matriz identidad de orden 2. Va a dar lugar a la matriz E1. Entonces, ¿cuál es la matriz E1? Podemos ya colocar sus elementos, multiplicando la primera fila por un medio de la identidad. ¿Qué nos va a dar? Un medio, 0, 0 y 1. Tengo E1. ¿Cómo encuentro E2? La operación elemental que hemos aplicado, la segunda, ¿cuál es? La adición de la segunda fila con la primera multiplicada por 3. Aplicamos esto sobre la identidad de orden 2. Y nos va a dar lugar a la matriz E2. E2 va a ser esta matriz, donde ¿qué cambio va a haber? En la segunda fila multiplicada por la primera y sumada con 3. ¿Qué nos va a dar acá? 1, 0 y 3 y 1. Si yo aplico esto sobre la identidad de orden 2, me va a dar esa matriz. La siguiente operación es la multiplicación de la segunda fila por menos 1. ¿De quién? De la matriz identidad de orden 2. ¿Y eso qué va a dar lugar? Va a dar lugar a la matriz de 3. Entonces la matriz de 3 va a ser esta, donde la identidad está siendo multiplicada a su segunda fila por menos 1. 1, 0, 0, menos 1. ¿Y cómo obtengo E4? Esa última operación, la adición de la primera con la segunda multiplicada por 1. Esa operación aplicamos sobre la identidad de orden 2. Y eso nos va a dar lugar a la matriz E4. Por lo tanto, la matriz E4, ¿qué elementos va a tener? La primera con la segunda multiplicada por 1 sería 1, 1, 0 y 1. Nosotros sabemos, y no voy a repetir nuevamente todo eso, ya hemos visto, y en teoría ustedes tienen que haber visto justamente al encontrar matrices equivalentes, sabemos que en orden decreciente, E4 multiplicado por E3 multiplicado por E2 multiplicado por E1 y todo eso multiplicado por A, me da como resultado la matriz A en la forma escalón reducida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la matriz B que estamos buscando va a ser el producto de estas matrices elementales. Esa va a ser la matriz B. Entonces, fíjense el trabajo que estamos haciendo. Encontrar las matrices elementales y todavía no hemos terminado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar esas 4 matrices elementales y esa va a ser la matriz B. Ese es el camino largo. O sea, es como si yo les mando a Montero y ustedes primero van a Cochabamba y después vuelven a Montero. No tiene sentido. Hay que hacerlo en forma directa y hay que hacerlo utilizando los caminos cortos. ¿Y cuál es el camino corto? El camino corto va a ser el siguiente. O sea, el inciso B, no voy a aplicar yo todo ese proceso tan largo, porque no tendría sentido, es demasiado largo. Este sería el inciso B. Pero el camino largo. El camino corto, ¿cuál va a ser de ese inciso del inciso B? En forma mucho más eficiente, se determina B de la siguiente forma.
Decíamos que vamos a aprovechar el proceso o el método de que hemos dado para encontrar la inversa, pero no estamos encontrando la inversa. Y en este caso, ¿qué tengo? Tengo que colocar la matriz A. Voy a bajarla, que no la tengo acá. No desapareció la matriz A. ¿Qué vamos a hacer en este caso? El proceso rápido y sencillo es este. Colocamos la matriz A en una matriz 2 menos 2, 4, menos 3, 2 menos 5. Y junto a ella coloco la matriz identidad adecuada. ¿Cuál sería la matriz identidad que voy a colocar? La única que entra es la matriz identidad de orden 2. Ninguna otra matriz identidad entra ahí. Tiene dos filas y como es cuadrada, dos columnas. ¿Qué hago ahora? Las mismas operaciones elementales que llevaron la matriz A a la forma escalón reducida, pero ya no aplico solo sobre esta matriz, aplico sobre toda ella. O sea que automáticamente al hacer eso, estamos obteniendo la matriz B y la matriz escalón reducida, las dos cosas. O sea que en lugar de hacer dos veces el inciso A después del inciso B, yo podía haber hecho esto y de acá directamente voy a encontrar la respuesta del inciso A y del inciso B. ¿Por qué? Porque voy a llevar esa matriz a la forma escalón reducida. Pero todo lo que aplique para llevar esa matriz a la forma de escalón reducida, aplico sobre esto. O sea que estoy automáticamente obteniendo la matriz B. En lugar de hacer con productos de matrices elementales, lo estamos haciendo en forma directa. ¿Qué hago? Multiplico la primera fila por un medio, que es lo primero que habíamos hecho. Hacemos eso y me va a dar esta matriz, solo que ahora ya no estoy multiplicando solo a la matriz A, sino a toda esta matriz. ¿Y qué nos va a dar? 1 menos 1, 2, un medio, 0. Menos 3, 2, menos 5, 0 y 1. ¿Qué hago ahora? Elimino este 3. Adiciono la segunda con la primera multiplicada por 3. Pero ya no hago esta operación solo sobre esta parte, sino sobre toda esa matriz. Y me va a dar esta matriz. 1 menos 2. Perdón. 1 menos 1, 2, un medio, 0. Y acá que tenemos 0. Estoy multiplicando por 3, 3 menos 3, 0. Luego tenemos 3 y 2, 5. O digo, menos 3 más 2 nos daría menos 1. Menos 3 más 2 menos 1. 3 por 2, 6 menos 5 me daría 1. 3 medios más 0 nos daría 3 medios. Y 3 por 0, 0 más 1, 1. Obtenemos esa matriz, que todavía no está en la forma escalonada. Debo convertir este elemento en 1. Las mismas operaciones que he aplicado antes. Multiplicamos la segunda fila por menos 1. Y esto va a ser equivalente a, coloco acá abajo,
¿Y qué tenemos? 1, menos 1, 2. La primera fila, un medio 0. Y luego tenemos 0, 1, menos 1, menos 3 medios, menos 1. He multiplicado toda la segunda fila por menos 1. 1 menos 1, menos 3 medios, menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos este 1. Adicionamos la primera con la segunda multiplicada por 1. Y con eso ya llegamos a la forma escalón reducida. ¿Qué nos va a dar? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tenemos un medio y 3 medios menos 2 medios, que me daría menos 1. Y menos 1. 0, 1, menos 1, menos 3 medios y menos 1. Entonces, ¿qué tengo? Esta matriz. A este lado ya tiene la matriz A en la forma escalón reducida. Vamos a verificar si hemos encontrado lo mismo. La escalón reducida, 1, 0, 1, 0, 1, menos 1. Correcto. Y al otro lado, ¿qué tenemos? La matriz que estábamos buscando. Al otro lado, esta va a ser la matriz B. Si ustedes han hecho y quieren hacer el producto de estas matrices, el producto de estas matrices les va a dar esta matriz. Entonces, de esa manera, este ejercicio lo estamos resolviendo en forma simplificada, sencilla. Yo puedo dar ya la respuesta y decir que la matriz A en la forma escalón reducida, ya la tenemos, va a ser 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1. Acá no es menos 1, es 1. Cerramos y tenemos que la matriz B es esta matriz. Menos 1, menos 1, menos 3 medios y menos 1. Si todo está correcto, debería verificar. Si ustedes quieren verificar, pueden hacerlo. ¿Y qué debería verificar? Si nosotros hacemos la verificación, debería ocurrir que si yo multiplico B por la matriz A, tendría que darme la escalón reducido. Si eso no se cumple, algo está mal. La matriz B la tenemos. La matriz B es menos 1, menos 1, menos 3 medios, menos 1. Por la matriz A. La matriz A no la tengo, pero la puedo copiar, está más arriba. La que la teníamos por acá abajo quieta. La matriz A, 2 menos 2, 4. Y menos 3, 2, menos 5. Menos 3, 2, menos 5. Si hacemos ese producto y todo está bien, debería darnos la matriz A en la forma escalón reducido. ¿Qué tengo? Esta fila por esta columna nos daría menos 2 más 3, 1. Esta fila por esta columna, por la segunda, nos daría 2 menos 2, 0. La siguiente, la misma fila por la siguiente columna. Menos 4 más 5 me daría 1. Por lo menos la primera fila ya hemos visto que se reproduce. Vamos esta fila por esta columna. Tendríamos 2
me daría menos 3 más 3, 0. Esta fila por esta columna nos daría menos por menos nada más 3, menos 2, 1. Y esta fila por esta columna tendríamos menos 6 más 5 menos 1. Ahí tienen ustedes que efectivamente se reproduce o se cumple con esa matriz que hemos encontrado, se cumple esa ecuación. Y ahí tienen ustedes resuelto ese ejercicio, donde hemos encontrado la matriz B, que premultiplicada por A me da el escalón reducido. Vean qué corto es el ejercicio, es bien simple, sencillo, si nosotros aplicamos el método simplificado. Y no nos podemos hacer todo el desarrollo. En forma sencilla solamente es eso, ya con verificación y todo. Y han visto ustedes que acá ni siquiera hemos llegado a terminar y hemos encontrado todas estas operaciones elementales, todas estas matrices elementales, y todavía nos faltaba hacer este producto. Pero sin motivo. ¿Por qué? Porque en forma simplificada es mucho más sencillo aplicar esto. Y en 2 toques ya tenemos la matriz B y podemos hacer la verificación inclusive. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? Fíjense que ustedes no me están preguntando nada, yo estoy proponiéndoles ejercicios porque no veo que Ingeniero, haya ninguna pregunta. ingeniero, ¿será que me puede ayudar con la 15 del práctico? El práctico, vamos a ver, no le he abierto el práctico, vamos a ver, ir al práctico. Pregunto, ¿han hecho ustedes la 14? Sí, ingeniero. Porque si han hecho la 14 deberían hacer perfectamente la 15. Me dicen en la 14, ¿qué condición debe cumplir la matriz A y la matriz B, o sea, en estas dos matrices, para que sean válidas, para que sea válida esta propiedad? Que A más B al cuadrado sea igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y en el ejercicio 15 les piden, dada esta matriz, para la matriz A encontrar una matriz B para que se cumpla la igualdad del ejercicio anterior. Encontrar una matriz B para que la igualdad del ejercicio anterior se cumpla. Entonces nosotros estamos queriendo utilizar la propiedad del ejercicio anterior, pero ¿cuál ha sido la condición del ejercicio anterior? Entonces nosotros si vemos analizando el ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos que A
más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Y cuál es la condición para que esto se cumpla? Para ver esa condición, ¿qué hacemos nosotros? A más b elevamos al cuadrado, aplicando paso a paso, sería el primero al cuadrado. Si ustedes hacen, fíjense, a más b por a más b. Tenemos a al cuadrado más a por b más b por a más b al cuadrado. Estrictamente haciendo me daría esto. Entonces, para que yo tenga acá 2ab, ¿qué tiene que ocurrir? Que a por b sea igual a b por a. Entonces, la condición es esa. La condición es que a por b sea igual a b por a. ¿Por qué? Porque sabemos que en matrices esa condición no siempre se cumple. El producto de matrices no es conmutativo. Esta es la condición que debemos verificar, que debe cumplirse. ¿Para qué? Para que al sumar este con este, si son iguales, me dé este resultado. ¿Ya? Entonces tendríamos más a por b, más b por a, más b al cuadrado. Entonces, si estos dos son iguales, entonces sí yo voy a tener que esto va a ser a al cuadrado, más 2a por b, más b al cuadrado. Eso es lo que sabemos nosotros del ejercicio número 14. ¿Qué tenemos en el 15? Un ejercicio práctico. Me dicen que la matriz A es esta. 1, 2, menos 1, 3. 1, 2, menos 1, 3. ¿Y qué debe ocurrir? Estamos queriendo que se cumpla esa propiedad, la condición. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Debería ocurrir que A, fíjense, voy a colocar B, no la conozco esa matriz, y voy a colocar que sea X, Y, Z y T. Yo tengo que verificar ahora que A por B debe ser igual a B por A. ¿Por qué? Porque estoy aplicando esta condición que decíamos del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué tenemos ahora? La matriz A es 1, 2, menos 1, 3. Por la matriz B, que es esta, X, Y, Z y T. No la conozco. Y esto debe ser igual a X, Y, Z, T, multiplicada por la matriz A, 1, 2, menos 1, 3. Pero hacer producto de matrices sabemos. Y sabemos cuándo dos matrices son iguales. Hagamos ese producto. Y en el primer caso, ¿qué tengo haciendo el producto? Esta fila por esta columna. X más 2Z. X más 2Z. Luego tenemos esta fila por esta columna. Y más 2T. Y más 2T. Luego tengo esta fila por esta columna. Menos X más 3Z. Y esta por esta. Menos Y más 3T. Debe ser igual. Y ahora hago el producto de esta matriz por esta. X menos Y. Esta fila por esta columna. Luego tenemos 2X más 3Y. Luego tengo esta fila por esta. Z menos T.
Y luego tengo esta por esta, 2z más 3t. Y tenemos la igualdad de dos matrices. Dos matrices son iguales si sus elementos correspondientes son iguales. ¿Y qué voy a obtener? Un sistema donde tenemos que x más 2z tiene que ser igual a x menos y. Este elemento igual a este elemento. Luego tenemos y más 2t debe ser igual a 2x más 3y. Luego tenemos menos x más 3z debe ser igual a z menos t. Y finalmente tenemos menos y más 3t igual a 2z más 3t. Ahí tiene un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Una vez que usted resuelve ese sistema, ¿qué obtiene? El valor de x y z, de tal forma que va a encontrar los elementos de esta matriz, que multiplicando a por b le va a dar lo mismo que b por a. Entonces, lo único que tiene que hacer es resolver ese sistema. Voy a colocar acá. Resolviendo el sistema. Se determina la matriz B tal que A por B va a ser igual a B por A. Esa es la condición que nos importa. Entonces, resolver ese sistema no tiene ningún misterio, porque hasta resulta ser fácil si usted va analizando. No voy a resolverlo, usted resuélvalo, eso ya es bastante fácil, cualquier programita lo resuelve. Pero podemos siempre hacer algunas simplificaciones. Si este es x y este es x, tenemos que 2z menos y o menos y más 2z igual a 0. La primera ecuación. Y más 2z igual a 0. La segunda ecuación. ¿Qué tenemos? 2x, esto no me acuerdo si es 5y, ¿no? Hay que escribir bien, pues oye. A ver, 2x más 3y, 13. Ya. Entonces, vamos viendo ahí, en esa ecuación que tengo. 2x. Voy a pasar estos dos al otro lado. Más 2y menos 2t igual a 0. Luego tenemos x menos t, pero si quieren x menos 2z menos t igual a 0. ¿Y qué tenemos en la última? Y voy a pasar al otro lado. El 3t con el 3t, chao. Y
más 2z igual a 0. Ahí tienen el sistema que tienen que resolver. Ya pueden ustedes hacerlo y van a encontrar el valor de X, Y, Z y T. Entonces, todo el problema era simplemente plantearlo para ver qué ocurre. Pongamos 3 y 5. ¿Esa es una matriz diagonal? Sí, es una matriz diagonal. Si ustedes analizan, para multiplicar, vamos pensando así en forma un poco deductiva. Si yo quiero encontrar su inversa de esta matriz, sabemos que la matriz A multiplicada por la inversa tiene que darme la identidad. Entonces, si yo analizo, tengo la matriz A 3, 0, 0 y 5. Si yo voy a multiplicar por su inversa y tiene que darme la identidad, yo sé que tiene que darme justamente acá 1, 0 y acá 0 y 1. Entonces, si este elemento vale 0 y este vale 3, ¿cuánto tendría que valer este para que nosotros tengamos 1? Un tercio. Y si este vale 0 y este de acá, nos daría acá 0 y 0. Si este vale 0, acá nos daría 0. Y como este vale 0 y este vale 5, ¿cuánto debería valer este elemento para que me dé 1? Un quinto. O sea, si ustedes analizan esta matriz multiplicada por esta, ¿qué me da la identidad? Esta fila por esta columna me da 1. Esta fila por esta columna me da 0. Esta fila por esta columna me da 0 y esta por esta me da 1. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si esta es la matriz diagonal, esta es su inversa. ¿Y qué es la inversa? Simplemente los inversos multiplicativos de la diagonal principal. Y si ustedes ahora hacen una matriz de orden 3, pongamos 2, 0, 0, estamos hablando de matrices diagonales, no de cualquier matriz. 0, 5, 0, 0, 0, 7. Si ustedes piensan que eso que hemos hecho es un razonamiento lógico, ¿qué va a ocurrir si yo coloco esa matriz de orden 3, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, y coloco como su inversa de esa matriz, siguiendo esa lógica que hemos dado, los inversos multiplicativos de la diagonal? ¿Qué tenemos acá? 1 medio, 0, 0, 0, 1 quinto, 0, 0, 0, 1 séptimo. Y hacemos la verificación. Esta fila por esta columna me da 1. Y los otros dos son 0 y 0. Esta fila por esta columna me da 0. Esta por esta de acá me da 1. Y el otro 0. Esta fila por cada una de esas columnas me da 0, 0, 1. Entonces ya tenemos que está verificado por una matriz de 2 por 2, por una de 3 por 3. Entonces directamente, ¿qué decimos nosotros? Que la matriz inversa de una matriz diagonal va a ser justamente todos los elementos de la diagonal principal van a ser los inversos multiplicativos. Entonces, si yo tengo la matriz A, y la matriz A en este caso tiene estos elementos, 1, 0, 0, 0, luego tenemos 0, 3, 0, 0, y no estamos hablando de cualquier matriz, es una matriz diagonal, y 0, 0, 0, menos 5, directamente por lo que acabamos de ver, la inversa de esa matriz va a ser una matriz donde los elementos de la diagonal principal van a ser los inversos multiplicativos de estos elementos. El inverso multiplicativo de 1 es 1. 0, 0, 0. El inverso multiplicativo de 3 es 1 tercio. 0, 0. El inverso multiplicativo de 1 es 1.
0, 0, 1, 0. Y el inverso multiplicativo de menos 5 es menos un quinto. Cuidado con el signo, a veces nos equivocamos con el signo. Es 0, 0, 0, menos un quinto. Ustedes multipliquen esas dos matrices y van a obtener la matriz de identidad. Y ahí tienen el mecanismo. O sea, para encontrar la inversa de cualquier matriz diagonal, ¿qué debo hacer? De los elementos de la diagonal, colocamos sus inversos multiplicativos. Y esa matriz diagonal con esos inversos multiplicativos, ¿qué viene a ser? La inversa de esa matriz. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, si nos puede dar, hacer un ejercicio de práctico de la 17 o la 19 o la 20, cualquiera de esos, por favor, ingeniero. Ya, voy a ver acá, voy a colocar simplemente un título antes de continuar. Compañeros, si podemos ver algún ejercicio de los que son. A ver, estos ejercicios en realidad son simplemente una forma de mostrarles cómo yo puedo utilizar las matrices para almacenar ciertos datos y que sean útiles. Por ejemplo, si yo tengo acá y voy a copiar ese ejercicio que es bastante largo, pero para poder trabajar ya en la. Vamos a copiarlo. Y en realidad, si ustedes analizan, van a ver que la solución es bastante sencilla. No tiene ninguna complicación si nosotros nos ponemos a pensar que estamos simplemente utilizando las matrices como unidades de almacenamiento. Entonces, si estoy utilizando como unidades de almacenamiento, tienen que cumplir ese objetivo. Y esas unidades de almacenamiento después pueden ser operadas entre ellas. ¿Para qué? Para responder a estas preguntas. Entonces, si yo analizo, ¿qué dice acá el ejercicio? Una empresa cuenta con 2 fábricas de autos y produce 3 modelos diferentes. El modelo A, el modelo B y el modelo C. Las siguientes tablas indican la producción correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 1998. O sea, ¿qué tenemos nosotros? Una fábrica 1, una fábrica 2, 3 modelos de carro, A, B y C. Y ese año, en agosto, me dan con esta tabla la producción de esos carros. Y en septiembre, la producción de esos carros es esta. ¿Qué significa? ¿Cómo hacemos la lectura de esas tablas? Significa que la fábrica 1, en agosto, tuvo una producción de 1.500 carros del modelo A. Tuvo una producción de 1.078 carros del modelo B. Y tuvo una producción de 945 carros del modelo C. En cambio, la fábrica 2, estos son los datos, y esta es la cantidad de carros producidos de cada uno de esos modelos. Todo esto en el mes de agosto. En el mes de septiembre hay una producción por la fábrica 1 y por la fábrica 2, que son estas. En algunos casos se repite la producción en la misma cantidad, en otros aumenta, en otros disminuye. O sea, el mes de septiembre hay una variación en cuanto a la producción de los mismos carros. Ahora, ¿qué dice acá la primera pregunta? ¿A cuánto ascendió la producción de agosto y septiembre juntos? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo colocar estos datos en una matriz. Ya sabemos qué significa cada matriz. Entonces, yo puedo llamar, digamos, la matriz A, que sea agosto. Y en esa matriz simplemente, ¿qué voy a colocar? Los datos que necesito y los datos que tengo, sin colocar ya todos estos F1, F2, ya sabemos qué es. Entonces, ¿qué tenemos? De la fábrica 1, tenemos una producción de 1.500 carros, entonces coloco 1.500 acá. La fábrica 2, 1.430. La ubicación ya la sabemos qué significa de cada uno de esos. ¿Por qué? Porque me están informando acá. Luego tenemos 1.078 del modelo B, 1.430 o 1.203.
1203. Luego tenemos 945. Esas indicaciones, si yo me dan esta tabla y me dicen que se refiere a esta fábrica, de acuerdo con esto que nosotros estamos enunciando antes, ya sabemos qué significa este valor, 1500, ya significa, sé que significa 847. ¿Qué significa 847? Que la fábrica 2 en agosto tuvo una producción de 847 unidades ¿de qué? Del carro modelo C. O sea, esta tabla para mí ya tiene un sentido, tiene un significado, y el significado es ese. Entonces yo tengo en agosto y tengo también en septiembre lo mismo, y el mismo formato. Entonces solamente lo que cambia son las cantidades. ¿Qué tenemos? 1640, tenemos 1215, tenemos 1142, tenemos 1097, tenemos 1000 y tenemos 847. O sea, no hay necesidad de estar nuevamente especificando qué significa cada uno de esos números. ¿Por qué? Porque esas dos tablas están siendo elaboradas de acuerdo a esta información. Yo sé qué significa cada número que tengo en esa matriz. Y esta es la producción de la fábrica 1, la fábrica 2 en el mes de agosto. Esta es la producción de la fábrica 1, fábrica 2, los diferentes modelos en el mes de septiembre. ¿Qué me preguntan ahora? ¿A cuánto ascendió? O sea, ¿cuánta fue la producción de agosto y septiembre juntas? ¿Qué debo hacer? Simplemente sumar. El inciso A va a ser la suma de A más S. Y eso me va a dar una matriz. No voy a hacer yo los resultados, ustedes pueden hacer, suman esos valores. ¿Y qué tienen? La producción de agosto y septiembre ¿de quién? De la fábrica 1 y la fábrica 2. ¿Qué modelo? El modelo A, B y C. Yo puedo saber qué producción tuvo el modelo A, el modelo B o el modelo C en agosto y septiembre, o sea, de cada fábrica, tanto de la fábrica 1 como de la fábrica 2. Eso significa el inciso A, que lo estamos representando matricialmente, simplemente eso. ¿Qué me dice en el inciso B? ¿Qué diferencia encuentra entre la producción de agosto y septiembre? Interprete el signo de los resultados. ¿Qué diferencia? ¿Qué es diferencia? La red. Entonces, ¿qué voy a hacer? A menos S. Y lógicamente, al hacer A menos S, va a ocurrir, si yo hago, por ejemplo, A menos S, 1500 menos 1640, alguno que esté con máquina, déme el resultado. 1500 menos 1640. Menos 140, ¿no, ingeniero? Menos 140, sí, dícteme con el signo, está bien. Luego tenemos 1430 menos 1215. 215. 1430 menos 1215. Pucha, que son lentos, ustedes oigan. 215. 215. O sea, desesperan, o sea, son muy lentos. ¿Bien? Y están con una máquina al lado. 1078 menos 1142. Menos 64. Menos 64. 1203 menos 1097. $1203 menos 1097. Luego tenemos 847 menos 847, 0. Pero, Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos esta tabla? Que eso es lo importante. No se olviden, esta es la fábrica 1. Yo no necesito estar colocando esto. Esta es la fábrica 2. Este es el modelo A. Lo estoy colocando solo para que vean ustedes. Este es el modelo B. Y este es el modelo C. ¿Qué significa que me dé un número negativo acá en la fábrica 1 en el modelo A? Significa que el mes de agosto tuvo una producción de 1500 y el mes de septiembre una producción de 1640. Entonces, entre agosto y septiembre, el signo negativo significa una mayor producción.
Entonces yo tengo que, tiene una producción de 140 carros más que el mes de agosto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo A menos S. Si hubiera hecho S menos A, esto me daría positivo, pero depende cómo estamos haciendo la interpretación. La interpretación podemos hacerla en cualquier sentido. A menos S o S menos A, tiene que dar lo mismo. Pero debemos interpretar. Fíjense, es fácil observar. Aquí tengo 1.500 carros, acá tengo 1.640. ¿Qué mes tiene una producción mayor? En septiembre. ¿Y cuánto ha sido la producción mayor? 140 carros. O sea que lo que aparezca negativo acá significa que es una mayor producción con relación a agosto. Y lo que aparezca positivo es una menor producción. Ustedes pueden ver acá que tenemos 1.500, 1.430 menos 1.215. En agosto tuvo una producción mayor que en septiembre. Por eso el signo es positivo. Entonces colocamos eso. El signo negativo significa que la producción en el mes correspondiente fue mayor que en el mes posterior. Lo más correcto hubiera sido colocar S menos A, porque nosotros vamos los meses corriendo de siempre el último, después tenemos el que ya pasó. Pero lo mismo significa si hago A menos S. Pero el signo tiene un significado de mayor o menor producción. ¿Está claro eso? Eso es lo que tenemos que hacer en el inciso B. En el inciso C, me dicen, si en septiembre se hubiera producido exactamente lo mismo que en agosto, ¿cuál habría sido la producción total? Si en septiembre se produce lo mismo que en agosto, entonces la producción total, ¿qué va a ser? 2 veces la producción de agosto. Así de simple. Basta que multiplique por 2 y que tendríamos 2 meses, la producción total va a ser 2 por A, 2 por 5, 10, 300 acá, o 3.000, perdón, y así sucesivamente. Multiplican por 2 todos los elementos de A, y esa es la producción total. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en septiembre se produce lo mismo que en agosto. Entonces la producción total va a ser 2A. En el inciso D, me dicen, sabiendo que el precio de la venta del auto A, el auto A tiene un precio. ¿Cuál es el precio? $15.000. El auto B tiene un precio. ¿Cuál es el precio del auto B? El auto B tiene un precio de $18.000. Y el auto C tiene un precio más caro de $22.000. Me dice, suponiendo que se vendió toda la producción del inciso A. O sea, ¿qué se vendió? Todo esto. Todo A más S. La producción de agosto y septiembre. Calcule cuál es el ingreso por la venta de la producción de la fábrica 1 y de la fábrica 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente almacenar los precios en una matriz, pero en una matriz que me dé exactamente el resultado correspondiente. O sea, ¿qué tengo acá? La matriz A más S es una matriz de 3 por 2. Voy a colocar acá, eso es bueno que sepamos. La matriz A más S es una matriz de 3 por 2. Y en esa matriz de 3 por 2 tenemos que, acá tenemos la forma, aquí está la forma, la fábrica 1, fábrica 2, el modelo A, el modelo B y el modelo C. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que al multiplicar esta matriz por la matriz de precios me dé la producción total de cada fábrica? Lo único que tengo que pensar es cómo almaceno esta matriz de precios. Va a tener que ser una matriz. ¿Y cómo almacenaría? Fíjense, si yo coloco una matriz de precios, y la matriz de precios le coloco de 1 por 3, una fila de 3 columnas, y multiplico por la matriz A más S, por la producción de agosto y septiembre, que es una matriz de 3 por 2, va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque voy a obtener lo que quiero.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense acá, simplemente voy a decir que mi matriz de precios y voy a llamar P, pero no confundan con producción, va a ser este. 15.000, 18.000 y 22.000. Y tengo mi matriz de A más S. Entonces, ¿qué hago ahora? P multiplicada por A más S. ¿Qué me va a dar? La matriz P, voy a colocarla un poquito más pequeña. 15.000, 18.000 y 22.000. Y A más S, creo que la tenemos allá. Voy a subir. Ah, no he sumado todo, pero ustedes pueden sumar. Voy a colocarle simplemente algunos valores. Ya ustedes suman. Acá tenemos la suma de la producción de la fábrica 1 del modelo A, agosto y septiembre. La suma del modelo B, agosto y septiembre. La suma del modelo B, agosto y septiembre. ¿Qué he hecho? La suma de esos 2 meses y está en esta matriz. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Cuando yo multiplique esta fila por esta columna y haga la suma, ¿qué me va a dar? La venta total o el ingreso total de la fábrica 1. ¿Por qué? Esta fila por esta columna, fíjense, 15.000 cuesta el modelo A por la cantidad de modelos A que se vendieron, más 18.000 que cuesta el modelo B por la cantidad de modelos B que se vendieron, más 22.000 por la cantidad de modelos C que se vendieron. La suma de todo eso que me da el ingreso total de la fábrica 1. ¿Y cuál es el ingreso total de la fábrica 2? El ingreso total de la fábrica 2 va a ser justamente la misma fila por esta columna. ¿Por qué? Porque aquí está la fábrica 1, no se olviden, acá está la fábrica 2. Entonces esta fila por esta columna me va a dar ese valor. Nos va a dar aquí una cantidad, y aquí nos va a dar otra cantidad. ¿Qué es esta cantidad? Del ingreso total de la fábrica 1. ¿Y qué es esta cantidad? El ingreso total de la fábrica 2. ¿Por qué? Porque estamos simplemente almacenando correctamente esta matriz de precios para que multiplicadas por la venta total de agosto y septiembre me reproduzca eso. Y eso es lo que estamos pidiendo en ese ejercicio. Nada más que veamos cómo yo puedo adaptar matrices para un cierto ejercicio, tomando en cuenta y sabiendo cómo se están almacenando las matrices. Entonces, cualquier vez que esa fábrica quiere saber cuánto de ingreso tuvo en el mes, digamos, de octubre, y sabe todas sus ventas de octubre, ¿qué va a hacer? Esta matriz de precios por las ventas de octubre de la fábrica 1 y fábrica 2, y automáticamente va a tener el ingreso total de cada fábrica de ese mes de octubre. Entonces, esa es la utilidad de las matrices, que nos permite hacer este tipo de almacenamientos, y con esos datos nos permite utilizar y hacer ejercicio. Ese era el ejercicio que quería mostrarles, que pidieron que se analice, que repito, no es nada complicado, es bastante fácil si hacemos esa interpretación. Todos los ejercicios de matrices son más o menos en este sentido. O sea, ver cómo estamos almacenando y qué nos da como resultado el trabajar con esa matriz.